a saludarles. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio esta mañana y voy a estoy haciendo un último ajuste aquí. Muy bien. Pues vamos a comenzar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga guiando esta mañana y podamos nosotros ser muy entendidos en lo que vamos a estar viendo. Así que, pues vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos das de poder, Señor, servirte, de la confianza que nos has dado de poder también estar trabajando contigo, Señor. Ayúdanos, danos de nuevo, danos unción, danos gracia para poder servirte de una manera especial. Padre, que podamos ser expuestos ante tu palabra, no solamente interpretarla, sino también comunicarla, pero sobre todo vivirla, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está en su computadora, en su teléfono, Señor. Y te pido, Dios, que uses estos tiempos para poder simbrar nuestro corazón y poder ser llevados, Padre, a practicar un cristianismo radical, un cristianismo, Señor, consolidado en tu palabra y que podamos ser ejemplo, influencia, inspiración a otros y que seamos buenos voceros, Dios, de tu palabra, Dios. Bendigo a cada uno, a cada familia representada, Señor, y gracias porque es una bendición el poder ser expuestos a esto, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, perdón, ando un poquito malo de la garganta. Hemos tenido días muy ajetreados. Ayer por la madrugada y antier anduve predicando un funeral y ayer todavía nos tocó predicar en un entierro. Y tuve que alzar bien mi voz para porque me pudieran escuchar y me acabé de tronar la garganta. Así que creo tener la fuerza para poder comunicar el día de hoy la clase sin problema, pero de repente me voy a mutear cuando me entre una crisis de tos. Entonces, les pido una disculpa, por ello, pero creo que va a ser un buen tiempo. Entonces, pues vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada y también vamos a verificar la tarea que varios de ustedes me enviaron por ahí en torno a la epístola a los filipenses y también vamos a hacer algunas actividades con el griego, ¿ok? Entonces yo les pido que estemos muy atentos a lo que vamos a estar viendo y le voy a pedir a alguno de ustedes que me recuerde, que nos retroalimente en relación a lo que vimos la clase pasada, ¿vale? Para poder engancharnos con esta. Yo solamente voy a repetir el círculo hermenéutico rápidamente, como cada sesión lo hacemos, y después doy paso para que ustedes nos hablen un poquito de lo que vimos la clase pasada, ¿ok? Entonces recuerden que el resumen de este curso solamente está enfatizado en 4 aspectos: en el contexto temático, en el trasfondo histórico, en el análisis lingüístico gramatical y en la unidad de la revelación. ¿Ok? Esos son los 4 aspectos que estamos viendo de manera muy puntual para poder recordar el círculo hermenéutico. Esto lo debemos de tener de cajón. Trasfondo histórico, contexto temático, pueden ir invertidos. Después sigue el análisis lingüístico y al final viene la unidad de la revelación. Comprendiendo esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que si nosotros tenemos una cercanía y hacemos bien el estudio de estos 4 pasos, pues vamos a tener una sana interpretación. A eso vamos aunándole herramientas que vamos viendo. Estamos ahorita en estos días en el análisis lingüístico, que por ahí, repito, dejé una tarea para que puedan tener ya una cercanía más con las palabras en su idioma original y nosotros pues ya tener una comprensión.
¿Ok? Entonces, abrimos micrófonos, quien quiera participar y nos quiera retroalimentar con lo que vimos la clase pasada. Algunos están saludando a través del chat. Pastor Francisco, Pastor Santiago y Pastora Lupita. Bendiciones, buenos días, qué bueno que se están integrando. Vamos a recapitular, así que abran micrófono y cedo el lugar a quien quiera participar. Gracias. Ok, ¿quién va a Pastor, partir? Adelante, adelante, Pastor pastora. Tony, buenos días. Bueno, mire, la verdad sí ha estado el tema un poquito, para mí, le digo con toda sinceridad, un poquito complejo. Sí me ha costado trabajo, está muy profunda la clase y bueno, nada más puedo decirle de la tarea que Pablo escribió a Filipenses desde la cárcel, un trasfondo histórico. Y también decir que esto siguiente, la epístola de Filipenses es la primera que se escribió, está registrada en Hechos 16:8-40. Pablo permanecía siempre gozoso, nunca perdió su capacidad de asombro ante lo que hacía Jesús. Esta capacidad a mí se me hace tan hermosa para hoy seguirla vivificando. Y también lo otro de así, de una manera rápida, es la epístola que habla más de la experiencia cristiana, que trata más de la conducta del cristiano que de una manera más teológica. Se va mucho al enfoque de la personalidad, de guardar la fe, y Pablo también, desde el punto de vista de él, emocional y espiritual, pues siempre se vio una persona que demasiado admiró a Jesús, siempre se llenó de armonía y humildad. Y recomienda esto para los santos y también otra cosa que siempre los animo. La tarea fue cuántas veces hay gozo en la carta de los filipenses. Yo encontré 10 veces, aunque también hay 3 de regocijo y una que otra de armonía, pastor. Eso en pocas palabras. Gracias. Pastora Lupita, muchas gracias. Qué buena aportación. Ahorita vamos a regresar a lo de la tarea, pero qué bueno que está motivada en poder utilizar estas herramientas que estamos viendo. Esta herramienta tiene que ver con la multiplicidad de palabras. Es decir, cuando una palabra aparece repetidas veces dentro de un texto, ya sea un capítulo o una carta, hay que poner ahí atención. Gracias, pastora. Pastor Jorge, adelante, vi que levantó la mano. Y después, pastora Marve. No, no, Pastor Tony, buenos días, les saludo a todos. Nada más era aplaudirle a la pastora Lupita por su comentario Muy y bien, todo ello. gracias. Pero igual, si quiere, ahorita expongo mi comentario. Pastora Marve, adelante. Gracias. Sí, gracias. Pastora Marve, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendice. Bueno, a mí lo que más me gustó de la clase de la clase pasada, más bien, fue la importancia del análisis lingüístico gramatical. Y dijimos que era tan importante, bueno, ustedes explicaba que es tan importante, que si no tenemos un conocimiento pleno para empezar de lo que es mi idioma, pues puedo llegar a cometer incluso una herejía. Habló de la importancia del uso de los artículos, de los sustantivos, de los adverbios, de las preposiciones y conjunciones son bien importantes. Y vimos unas palabras bien interesantes, como por ejemplo trató el tema en la cuestión de las preposiciones de la palabra ante y que es, por ejemplo, la palabra sufijo, porque a partir de ahí, al dividirse en dos partes, da pie a otras declinaciones. Ejemplo, paraguas, prefijo para, y guas es el sufijo. Se vieron palabras que, bueno, supongo yo que las vamos a ver. Vimos la palabra, por ejemplo, bienaventurado, que está malamente aplicado, no es doblemente bendecido, tiene otra aplicación. Quiere decir que
está tan lleno, sobrecargado de bendición, pero no nada más es el hecho de recibirla, sino que estoy sobreabundando, derramándome en esa bendición, y mi deber como cristiano es transmitirla a otros. O sea, esto es un flujo continuo, va pasando. Vimos palabras como ateo, asintomático, ateo es sin Dios, prefijo, el sufijo, teos, Dios. También vimos la palabra paracletos, está bien interesante, que es de al lado de, el sufijo, junto a, cerca de, y cletos, que es verbo llamar, llamado a, que dice que está, no tan solo está junto a nosotros, sino está dentro de nosotros, la presencia de Dios. En cuanto a la tarea, bueno, en cuanto a la tarea, me tocó investigar que aparece la palabra entre gozo, regocijo y sus declinaciones, o sus tiempos más bien. Gozo, encontré que aparece 7 veces. Gozaré una vez, regocijo una vez, gozaos 2 veces, regocijaos 3 veces, gocéis una vez y gocé una vez. Lo que yo encontré fueron 16 veces. Ahora, ya yéndonos a la raíz, según el número Strong 5479, viene de Hará, que significa alegría, deleite, calmo, alegría, gozo, gozoso, y también viene de el número Strong 5463, que dice alegría, que es deleite y tranquilo. Es un verbo primario, estar alegre, feliz, calmadamente, impersonalmente, pero más allá, mucho más allá de lo que es la definición gramatical, nos dijo que checáramos la parte de Filipenses 2:17, donde Pablo dijo que iba a ser derramado en libación. Bueno, ya sabemos que libación es una ofrenda como gratitud a los favores recibidos de parte de Dios, pero más allá de eso, habla que Pablo literalmente se estaba dando por el gozo de los hermanos. Era no solamente el vivirlo, el sufrirlo, pero también el gozarlo. Es demasiado lo que chequé, pero básicamente es que Pablo estaba dándose en libación, su vida misma por el pueblo de los filipenses. Sabía él que ya llegaba el tiempo de ser sacrificado, pero al mismo tiempo él se gozaba. Y el resumen sería básicamente que si vivimos es para Dios y si morimos es para Dios, pero todo debe de ser con gozo. Básicamente, cierro con Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no es solo un modelo de servicio sacrificado, sino también del gozo y satisfacción que éste produce. Es un poquito, la verdad es que es demasiada información, pero es lo que me tocó. Muchas gracias. Gracias, pastora, gracias por puntualizar. Como resumen, recordar un poquito la clase pasada a través de la retroalimentación y pues bueno, muchas gracias. Pastor Leobardo, por favor, adelante. Sí, buenos días, que Dios les bendiga a todos. Pues en resumen, lo que vimos la clase anterior fue, empezamos a ver acerca del análisis lingüístico gramatical, acerca de lo que era el verbo, el artículo, la preposición, ¿verdad? Lo que se había dejado de la clase anterior, el adverbio, sustantivo, conjunción. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, que tienen estas palabras, el papel que juegan para el análisis de un texto, de las oraciones, ¿verdad? La importancia que tiene en este tercer paso del ALG. Y veíamos entonces principalmente acerca de las preposiciones, ¿verdad?, que ya habíamos analizado anteriormente, las preposiciones griegas, y cómo a partir de ahí, ¿verdad?, se comienzan a acomodar, ¿no?, el concepto de a corregir más bien el concepto de muchos textos que nosotros pues anteriormente no los habíamos considerado de esa manera, y la importancia que tiene de que realmente se les dé ese enfoque de acuerdo a la LG,
para poder realmente darles la correcta interpretación, ¿no? Entonces ya mencionaban los hermanos algunas palabras que vimos, ¿verdad? Acerca de cómo de alguna manera modifica o altera de acuerdo a las preposiciones principalmente su significado. Entonces, además de las algunas palabras que estábamos analizando, ¿verdad? Cómo cambia y modifica en algunos casos importantes su significado. Vimos entonces algunas palabras como Macarios también, ¿verdad? Que tiene que ver, es la palabra correcta al significado de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que veíamos ahí en el Sermón del Monte, y cómo esto tiene que ver también realmente, no, como ya se mencionaba, no solamente una doble, las bienaventuranzas, una doble bendición, sino realmente tenía que ver con la palabra más bien Macarios, ¿no? Que tiene que ver con ser llenos, tener esa llenura, ¿verdad? De parte de Dios a través del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo no quedársela, ¿no? Sino es para que se comparta, para que se lleve esa llenura a otros, ¿no? Como el apóstol Pablo también más adelante lo mencionó de alguna manera. Entonces, vemos ahí la importancia, ¿verdad? En general, que tiene que ver este análisis lingüístico gramatical en muchas palabras que pues nosotros no habíamos tal vez considerado, ¿verdad? Y teníamos un significado o nos quedábamos con cierta parte, pero que ahora, ¿verdad? Con este análisis podemos ir más allá, podemos profundizar para realmente comprender el mensaje que estaba de alguna manera pues compacto, ¿no? Pero que ahora vamos entendiendo mejor, ¿no? Con este tipo de análisis con el ALG. Es mi participación y que Dios les siga bendiciendo. Gracias, Pastor Leobardo. Gracias. Pastor Francisco, adelante. Dios me los bendiga. Buenos días. Pastor Tony, a mí me ha causado esto un buen de contradicción, porque en mí no había contemplado todo esto que nos ha enseñado. Le agradezco mucho por esa bendición que nos ha dado. El trasfondo histórico acolouteo nos empezó con esas palabras, ¿verdad? De Lucas 9:23. Los verbos, ¿qué es el verbo? Es la acción de la oración. Eso es lo que mencionaba, pero aquí me trae este recuerdo, dice enfocada hacia la acción de ir, que no está conjugada, es una acción. Es la síntesis, es la acción de este sujeto. El verbo es muy importante porque dice que tiene verbos deductivo, inductivo, temático. Entonces, el artículo anteceden a las personas, animales o cosas. El sustantivo, género, se antepone a la, los, una. Y la proposición es un modificador del sustantivo, modificador que altera la palabra, una palabra. O sea, si no tenemos en cuenta todos estos factores, tenemos problema, ¿verdad? Dice la preposición, antes, y posición, la posición antes de. Y nos hacía como una reflexión de paraguas, para, prefijo, y agua es sufijo. Entonces, dentro de todo esto, las bienaventuranzas que nos menciona, ahí es muy importante tenerlas en cuenta, ¿verdad? Nos empezó a hablar también de los adjetivos calificativos,
y el sustantivo, cómo comprendemos una palabra, la etimología de la palabra, la cultura, el factor, la filológica, el análisis lingüístico, el consolador, por decir en este caso, kleitomai, llamado a estar dentro de nosotros. Es una persona que está al lado de y lleva o consuela a la persona o lo guía. Y Paracleto es el motivador, tener ese factor para motivar a otros, ¿verdad? En griego nos empezó a hablar de Juan 4, 14, 16. Vendrá otro, ¿verdad? En el Strong 243. Y empecé a ver todo esto del griego y qué barbaridad, es algo extraordinario. El verbo es la acción, el artículo, el, la, los, las proposiciones, los adverbios, los sustantivos, las conjugaciones. Esto que veíamos nosotros pues en la primaria prácticamente, primaria, secundaria, y ahora que lo estamos retomando, que yo lo estuve retomando, me impactó todo esto, Pastor Tony, que es algo extraordinario que debemos de tenerlo presente siempre, porque si no estamos dando otra interpretación diferente. Me impactó esa palabra elisión, que es una marca de unidad, o sea, una contracción gramatical. Que es muy importante. También hablamos de lo que es lo teológico, ir al léxico, los macarios, isla de los macarios, bienaventurados. Y eso es muy importante para mí en este aspecto porque esto lo tenía olvidado prácticamente. Me gozo en el Señor que todo esto me esté recordando y que hay que ir a las raíces de dónde se escribieron cada una de las partes. Esa es mi participación. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Francisco. También muy buen resumen. Y vamos a darle lugar al Pastor Raúl y a la pastora Nivia. Con ellos cerramos la participación de la retroalimentación para seguir adelante un poquito, comentar estos verbos que tienen que ver con la tarea, ¿vale? Entonces les damos unos minutitos. Pastor Raúl, adelante. Buenos días a todos. Buenos días, Pastor Tony. Yo me quedo con esta parte que ya manejaron nuestros hermanos, que yo creo que lo han definido muy bien. Y de verdad es de admirar a nuestros hermanos que se esfuerzan o nos esforzamos por comprender esta parte. Me quedo con esta parte de 2 de Timoteo 2:15, es que Pablo habla acerca de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que traza bien la palabra. No sé si esa es la parte que estamos haciendo ahorita, pero esta parte de que una palabra puede cambiar el sentido, ¿verdad? Y buscar más profundo la verdad bíblica acerca de nuestra vida o acerca del tiempo de Dios, es lo que está pidiendo a través de su palabra. Yo creo que es algo sorprendente. Cada día que yo escucho esta clase, ¿verdad? Algunas veces nos equivocamos, en algunas veces acertamos, pero yo creo que ahora hay una doble responsabilidad al predicar la palabra, que no es solamente, hay todavía una parte del cristianismo de pastores que solamente abren la Biblia y ahí donde está y se da esa palabra, pero también dice la escritura que vamos a ser juzgados por lo que digamos, por lo que hablemos, porque tenemos que tener esa responsabilidad de aplicar, de pasar, como dice la escritura. Y no he buscado, no he podido descargar ese gran herramienta de buscar palabra por palabra, ¿verdad? Se me ha complicado, pero yo creo que es algo sorprendente que a través de yo, que no tengo tanta experiencia en el pastorado, pero llevo 15 años sirviendo al Señor en algunas partes, dije, Señor, ¿qué hemos hecho hasta este momento? Y gracias por su vida, pastor, y yo creo que cada día podemos seguir aprendiendo más. Con esto cierro mi participación. Buenos días. Gracias, Pastor Raúl. Siempre es tiempo para aprender juntos.
y bueno, aprovechemos el tiempo. Pastora Nivia, adelante. Gracias, pastor. Buenos días a todos. Yo quería expresar sobre el libro de Filipenses. Me gustó mucho. Bueno, yo creo que todo el mundo lo hemos leído, pero en esta ocasión el verlo, Pablo menciona aquí o expresa más bien que el evangelio es suficiente, ¿no? Que no necesitamos estar buscando otra cosa. La palabra gozo aparece 16 veces. Y es una manera de poder nosotros aprender a expresar la verdadera alegría, ¿no? Que es Cristo. La otra es que este libro está escrito con mucha amabilidad, con un tono afectuoso, un tono amable, él muy firme en lo que habla, contagiando el evangelio aún en situaciones difíciles. Él mantenía lo que era el regocijo en el Señor. La otra también es que todo lo que se expresa ahí o todo lo que hacen entre los personajes y Pablo menciona cómo hacer las cosas sin quejas, sin discusión, mantener un testimonio, una meta, un mandato, ¿no? Que es el vivir en Cristo, es tener una plenitud, mantener la alegría genuina, ¿no? Que no nos dirijan las circunstancias, ¿no? Que si uno está bien, pues estoy alegre y soy dichoso, pero si uno está mal, pues no. Aquí vemos cómo Pablo estaba preso, atado a un soldado romano, y él sigue expresando la paz, él sigue expresando el seguir experimentando una vida en Cristo a pesar de las circunstancias. También menciona que en los conflictos, aún en los conflictos uno puede regocijarse en él en cualquier circunstancia. Es una carta que habla de algo muy positivo, ¿no? Que es el mantenernos firmes en Cristo. Es una carta amena donde valora en su totalidad a Cristo. Menciona a nuestro Señor Jesucristo 40 veces, lo que es una manera de estarnos regresando a Él, de regresando a Él en una situación, aún en una ofrenda regresa a Él, aún en una necesidad regresa a Cristo, en una necesidad estar teniendo una mentalidad en Cristo. Esta carta de Filipenses también notamos que está modelada por los ejemplos adecuados y claros, que es el testimonio. Muchos podemos agradecer, pero el verdadero evangelio es gozarse en Cristo, porque esa es la plenitud. ¿Cuántas veces oramos y oramos que estamos hablando de Señor, te agradecemos y te agradecemos, pero no hay alegría en nuestro corazón, no hay plenitud, no te regocijas? Y la otra también es que muchas cosas pudieran ser difícil de soportar, pero cuando uno está abrazado a Cristo, podemos hacer de la alegría la compañía, ¿no? Que es Cristo. Es todo, pastor. Gracias, pastora Nivia, por su participación. Y bueno, hemos abordado un poquito los puntos interesantes dentro de la epístola a los Filipenses. Y bueno, vamos a puntualizar algunos datos interesantes. Acuérdense que estamos viendo la parte del análisis lingüístico, ¿ok? Nota aparte, los trabajos que hagan, más bien tienen que llevar su fuente bibliográfica, es decir, de dónde tomo la información. La mayoría de las tareas que recibí, y creo que la culpa fue mía porque nunca les dije, ¿no? Pero bueno, siempre traten de poner su fuente para yo saber de dónde están extrayendo esta info. Algunos era muy evidente porque traían la parte del número Strong. Acuérdense que el número Strong es la clave única de registro de población de cada una de las palabras. Cada palabra tiene su código. Así como nosotros tenemos nuestra CURP, cada palabra también tiene su CURP. Entonces, aquí, hermanos, es interesante porque me gustó mucho. Hay unas tareas que me gustaron mucho.
Entre ellas, esta tarea que tengo aquí, voy a proyectarla y ¿por qué me gustó mucho? Porque es la forma también que yo trabajo. Que yo trabajo cuando estoy haciendo una enseñanza, una predicación, lo que yo hago ahorita, si tengo tiempo, voy a proyectar una predicación, tal vez la última predicación, y voy viendo visual, bueno, más bien estoy teniendo visualmente lo que estoy estudiando, a ver si se proyecta. Y, por ejemplo, voy a proyectar esta tarea. Ok. Muy bien. Entonces, me gustó porque ponemos el tema central, las palabras claves. Lo que a mí me gustó es que, por ejemplo, está la palabra gozo y la palabra regocijo. Entonces hay un marcatextos que está diciendo, bueno, 12 veces está la palabra gozo y 4 veces está la palabra regocijo. ¿Ok? Que nos da un total de 16 veces. Entonces se puso el texto. Esto yo lo recomiendo dependiendo también de la forma de aprendizaje de cada uno de ustedes. Yo que soy muy kinestésico, a mí me gusta tener todo muy en orden. Ahorita, repito, voy a tratar de proyectar una predicación, algún enseñanza que tengo. Y vean cómo en el texto, acuérdense que el texto lo tenemos que leer por lo menos 5 veces, el texto que vamos a predicar. ¿Okay? Y empezamos a subrayar, esta palabra, esta. Entonces nosotros, a través de este ejercicio, nosotros vamos delineando, nosotros vamos poniéndole lupa a algunas palabras para que el siguiente paso sea hacerle el análisis lingüístico gramatical. ¿Ok? Entonces, también me gustó la parte bosquejada. El bosquejo que es, pues, el esqueleto, ¿no? El esqueleto que lo hicimos en la parte del contexto temático. Entonces, aquí tenemos un breve contexto temático de esa palabra. Ok, gozo en el sufrimiento, gozo en el servicio, gozo en la fe y gozo en el dar. Acuérdense que los filipenses era prácticamente la única iglesia que apoyaba al apóstol Pablo financieramente y constantemente. En este caso, Epafrodito es enviado desde Filipos para llevarle una ofrenda monetaria al apóstol Pablo y el apóstol Pablo agradece. Y por eso la pastora Nivia comentaba que aparece bastantes veces el nombre de Cristo, porque es una epístola que es de gratitud. Es una epístola que habla mucho acerca de estar gozosos. ¿Ok? Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje cuando estuvo con Silas. Yo creo que sí se han de acordar en ese pasaje tan difícil en donde son encarcelados, y creo que ya alguna vez lo comentamos. Entonces, después vienen algunas palabras, ¿ok? Datos puntuales que quiero comentarles. Voy a dejar de compartir. Datos puntuales que quiero comentarles. En el análisis, hubo algunas tareas también muy básicas que solamente copiaron y pegaron. Y bueno, yo les recomiendo que no solo cortemos y peguemos, salud, sino que la palabra, no sé si ya les comenté, pero cada palabra, y no nada más dentro de la Biblia, sino cada palabra dentro de un estudio se debe de asimilar dentro de sus 3 etapas. ¿Ok? Voy a abrir mi pizarrón. Igual si me quieren interrumpir, lo pueden hacer. Salud. Okay. Muy bien, avísense si se ve, por favor. Sí, pastor, sí se ve. Pastor. Ok, gracias. Bueno, entonces, al analizar una palabra, tenemos que tomar
en cuenta 3 factores. No sé si ya lo comenté con ustedes. Si no, aquí va. Número 1, el factor etimológico. ¿Ok? El factor cultural. Y el factor del análisis lingüístico gramatical. Está muteado, Pastor Tony. Se muteó su micrófono. Perdón. Entonces, acuérdense que estamos viendo los 3 factores de comprensión de una palabra. Para esto, nosotros vemos el factor etimológico, ¿okay? Que tiene que ver con el lexema, el gramema. ¿Qué es el lexema? Es la raíz de una palabra. Voy a poner un ejemplo. Ok, vamos a poner un ejemplo con la palabra, por ejemplo, un verbo. ¿Quieren decirme un verbo? ¿Seguir? Seguir. Vamos a tener el verbo seguir, por ejemplo. Aquí tenemos el verbo seguir. Ok, vamos a ver que el verbo seguir lo tenemos aquí. Ahora, ¿de qué manera se puede declinar este verbo? ¿De qué manera se puede conjugar? Vamos a poner aquí algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, seguimos, seguiremos, siguió. ¿Qué otro? ¿Qué le podemos poner más? Como mandato, sígueme. Sígueme. Ok, ¿qué más? ¿Seguido? Seguir, ya lo tenemos. Ajá. Seguido. Seguido. Ajá, que ya lo vemos como un participio. Ok. Sigo. Sí, sigo. Ajá. Siguiendo. Ok. Seguía. Y vean cómo hay muchas formas de poder aplicar este verbo. Ahora, cuando termina en ar, er, ir, que lo tenemos aquí, que lo voy, ¿ok? Cuando tenemos en ar, er, ir, voy a subrayar este verbo. ¿Ok? A esto se le conoce como un infinitivo o también un verboide. O verboide. ¿Qué es entonces un infinitivo o un verboide? Es el verbo no conjugado. ¿Ok? Y a su misma vez, ¿qué palabras nosotros podemos, más bien, qué letras podemos ubicar que son la parte de la raíz? ¿Ok? La raíz en este caso sería nuestro verboide. No cambia. ¿Ok? Porque si bien mantenemos la S, la E y la G. ¿Ok? Entonces, ahora, aplicativamente nuestro lexema sería S, E, G y la U. Ese sería nuestro verboide, nuestro lexema. ¿Ok? Vamos a ponerle. Nuestro lexema sería este. Que se llama raíz sintáctica también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, si estamos viendo, si queremos ir al diccionario de español, de la Real Academia de la Lengua,
Y por ejemplo, tenemos la palabra seguiremos. Como tal, no va a aparecer en un diccionario la palabra seguiremos. ¿Qué palabra va a aparecer en el diccionario? Seguir. Seguir. Ok, muy bien. Seguir, exacto. Que para no complicar, vamos a tomar la palabra seguir como el lexema, como la raíz. En esta ocasión yo lo puse acá arriba. ¿Ok? Ahora, si somos más estrictos, tendríamos que ir a la parte lexema sintáxica de cada palabra y obviamente va a ser lo que tengo en rojo. Pero no hay problema para no complicarlos, porque eso ya sería cuando estemos haciendo una diagramación semántica o una diagramación gramatical ya aplicada a una exégesis del Nuevo Testamento, del griego. Si Dios nos permite, más adelante podemos ver algún tipo de diagramación que no será en este curso por el tiempo y también por las limitaciones que estamos teniendo en cuanto a qué, a ver la parte introductoria de la exégesis, del proceso exegético. Ahora, quiero preguntarles a todos, ¿hasta aquí quedó claro lo que estoy comentando aquí de la raíz etimológica? Sí. Etimología raíz, ¿ok? Ahora, la parte cultural, ¿ok? Que es interesantísimo, ¿por qué? Porque en la parte cultural, que es lo que viene ahora en nuestro manual, en la parte cultural tenemos que ver los regionalismos, ¿ok? Tenemos que ver los modismos, tenemos que ver las aplicaciones de lenguaje, ¿ok? Tenemos que ver también el contexto cronológico y antropológico. ¿A qué me refiero con ello? ¿A qué me refiero con esto que estoy comentando? Voy a hacer esto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al tiempo, o sea, aquí tiene que ver en el año en el que estamos viendo esa palabra, y al uso dentro de esa cultura. Hay palabras que en un lugar tienen un significado y te vas al otro pueblo y tienen otro significado. O sea, que tienen que ser evaluadas en torno a su cultura. Hay, por ejemplo, adelante. Pastor, ¿sería el asunto de la Adelante. filología? ¿De la qué, perdón? ¿Filología o es diferente? Sí, la filología estudia las palabras en sus diferentes tiempos también, que se llama estudio filológico. La filología entonces dice, bueno, por ejemplo, ¿no? La palabra ecuménico, ¿ok? Que al principio, ecuménico tiene que ver con universal. No sé si ya vimos esa palabra, pero se aplicaban, por ejemplo, los concilios ecuménicos, que el primer concilio ecuménico se da en Nicea en el 325, y después se dan otros como Constantinopla, más adelante ya en un contexto católico se da el concilio de Trento, concilio, por ejemplo, en el concilio de Milán, a través del cual se da el edicto de oficializar al cristianismo como la religión oficial de Roma. Entonces los concilios ecuménicos eran concilios universales, que posteriormente viene la palabra catolicismo o católico, que también es un sinónimo a ecuménico, es algo universal. Pero estoy hablando aquí que en cuanto a cultura, estoy hablando aquí del siglo IV. Pero actualmente la palabra ecuménico, ¿ok? En el siglo XXI ya tiene otras aplicaciones. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí siglo
XXI. Que es decir, en la actualidad ya no es bajo un contexto cristiano, ya es netamente globalista, ni siquiera católico, ya es globalista. ¿Por qué? Porque una reunión ecuménica en la actualidad tiene que ver entonces ya con la unificación de pensamientos sincretistas, es decir, la unión del budismo. Aquí se reúne el budismo, el catolicismo, el cristianismo, el confucianismo, el zarotismo, etc., etc. Que ya no tiene que ver nada en una identificación ecuménica como la tenía en el siglo IV, ¿ok? Entonces, por eso vemos la palabra a través de su cultura. Ahorita en la tarea yo les dejé de tarea que vieran la palabra libación, por ejemplo. ¿Ok? Y ahorita la vamos a ver, porque nos va a arrojar datos interesantes en relación a lo que, adiós amor, a lo que Pablo enfoca en Filipenses capítulo 2, cuando dice, yo estoy dispuesto a ser derramado en libación. Y el análisis lingüístico gramatical toca diferentes áreas, entre ellas también la parte lexémica, el lexema, ok, obviamente el gramema. Ok, acuérdense, ya vimos el lexema. Y el gramema va a ser la parte, o el gramema, va a ser la declinación, conjunción, sufijo, y finalización de la palabra. Dentro del gramema vamos a encontrar género, número, tiempo, modo, situación verbal. ¿Ok? Vamos a encontrar, por ejemplo, si es genitivo, vocativo, dativo, locativo, etc., que ahorita no conviene comentarlo. Recibí una palabra que a esto se le llama, a esto que estoy poniendo al final, a esto se le llama su análisis lingüístico gramatical totalitario. Les comenté que había un libro de Alfred Tuggy, que ya lo mandamos, o ya el pastor David nos hizo favor de regalarnos en digital ese libro. Ok. Y aquí viene lo mismo. Hay un micro prendido, a ver si me ayudan a checar, por favor. Entonces aquí, hermanos, nos vamos a dar cuenta que obviamente, por ejemplo, si tenemos la palabra, no sé, Basilea, okay, que es la palabra para reino, si tenemos la palabra didáscalos, okay, que es la palabra maestro. Hay un micro prendido, ¿me ayudan porfa a checar y apagarlo? Gracias. Gracias. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos estas palabras, lástima que no tengo ahorita pongo mi teléfono para poder hacer inscripciones en griego, nosotros tenemos que irnos no va a aparecer como yo lo estoy poniendo aquí, Basilea, ¿no? Tenemos que irnos al lexema, didáscalos también, didasco, ¿ok? Tenemos que irnos a la raíz para posteriormente de ahí ir al tugi, que nos va a dar el número, el género, el tiempo, el modo, la situación verbal, ¿ok? Y repito, sí recibí una tarea en donde me pusieron toda la carga del análisis, aunque no lo hemos visto y tampoco lo vamos a ver por cuestión de tiempo, nada más estamos introduciéndonos al idioma,
¿ok? Entonces, con los que están estudiando conmigo ya en exégesis del hebreo, estamos viendo ya una situación que tiene tintes del Antiguo Testamento, que también es muy hermoso y que tiene también sus complejidades, pero repito, no es como tan difícil, ¿ok? Lo que unificamos en ambos idiomas es que tiene que haber un lexema, ¿ok? A la parte del gramema también le vamos a llamar morfema, que es la forma. Acuérdense que viene de esta palabra morfos, forma. O sea, tenemos la raíz, pero como bien lo habíamos puesto, como por ejemplo acá, nuestra raíz es la palabra seguir, nuestro verboide, pero la parte morfémica es cómo termina esa palabra, que lo tenemos al final, que lo estoy subrayando de azulito. ¿Ok? Que sí tiene diferentes connotaciones cada una de estas palabras y obviamente, por ejemplo, voy a hacer el análisis totalitario de la palabra seguimos. Está en primera persona. ¿De qué? Del plural. ¿Ok? Primera persona del plural. Es un verbo. Obviamente el contexto no nos permite ver y en griego tiene que ser la palabra akaloutosis. ¿Ok? Entonces, por su terminación con la iota y sigma final, que de hecho tenemos dos sigmas, nos tiene que decir que es un dativo, voz media, un imperativo, es decir, un mandamiento. ¿Ok? Te estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces, al texto le vamos haciendo estas adecuaciones. ¿Ok? Que, repito, ahorita no hay problema en que ustedes, solo lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Ok? Que este sería como, ya en su abreviación, sería 1P, que es primera persona, del plural. Es un verbo. No, este es un verbo, va a ser nominativo. ¿Ok? Es neutro. Aquí me faltó poner neutro porque no se, en género no se nos dice si son masculino o femenino. Neutro. Y así va a venir en el Alfretugi. ¿Ok? Entonces tenemos que es voz media. Es un dativo. Un imperativo. Y vean, así lo tenemos más o menos. O sea que en el Tugi, cuando lo veamos, no va a venir esto, sino solo van a venir así como abreviaturas. Esto nos ayuda a que cuando vemos que está el IP, que es un imperativo, significa, por ejemplo, ese verbo, cuando Jesús se aparece a los discípulos y les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa palabra id, que es un verbo, ¿ok? Que es un imperativo, significa que es un mandamiento que debes de hacerlo sí o sí, no tienes opción, no hay opciones, hacerlo. Pero aparte, en esa progresión, en el verbo, tenemos más de 12 tiempos, también nos vamos a dar cuenta que es un presente continuo. Y un presente continuo tiene que ver con un estilo de vida. Normalmente, en español terminan ando, yendo. En otras palabras, corriendo, saltando, jugando, sonriendo, platicando. Es decir, es un verbo que está accionando. En el inglés normalmente terminan en ing. ¿Ok? Playing.
Si alguien sabe inglés, ok. Por ejemplo, resting, teaching. Y nos vamos a dar cuenta que en el inglés terminan en ing. Ok, learning, practicing. Lo comento porque, bueno, porque algunos léxicos vienen en inglés, los mejores léxicos vienen en inglés y en alemán, ok. Pero, vean, enfoco, presente continuo. Presente continuo nos habla de un estilo de vida. Y eso que todavía no vemos la palabra prójimo. ¿Ok? Y tienen una terminología ando yendo, que vendría siendo nuestro morfema o nuestro gramema. ¿Ok? Nuestro lexema sería este que estoy aquí apuntando, corri o cor, y nuestra declinación vendría siendo esta. Saltando, vean cómo todos terminan en ando yendo. Ando, jugando, sonriendo, saltando. ¿Ok? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque vamos, o sea, ya nos metemos un poquito con esto, que uno ve esto que estoy aquí señalando y uno dice, ¿con qué se come? Bueno, es la parte de su análisis sintáxico, que nos va a revelar mucho, ¿no? Nos va a decir, nos va a decir de manera general la palabra y sus connotaciones. Yo les decía, aquí ponía dos palabras, reino, la palabra maestro, por ejemplo, la palabra eido, que es la palabra ver, ¿ok? Porque una cosa es ver y otra cosa es observar y otra cosa es identificar visualmente. Cuando Jesús, por ejemplo, está con Zaqueo, que dice la Biblia que él se acercó y levantó la mirada y vio a Zaqueo en el sicómoro, en el árbol. Esa palabra es bien interesante porque denota que no nada más lo vio físicamente, sino que vio su corazón, sino que vio su pasado. Escucha lo que voy a decir. Vio los problemas que tenía este hombre, que tenía mucho billete, que tenía mucho dinero, pero tenía problemas de identidad porque además era chaparrito, pero tenía problemas con el malinchismo porque siendo judío trabajaba para el Imperio Romano cobrando impuestos y no era cualquier cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos a nivel nacional, era un José Luis Videgaray de aquel tiempo que tenía mucho billete, pero aparte tenía también mucha sequedad y mucho resentimiento interno. Entonces, es bien hermoso aquí, pastores, porque la palabra que usa la Biblia cuando dice Jesús lo vio, significa Jesús vio todas las fracturas que tenía Zaqueo. O sea, vio su vida despedazada. Y por eso es bien hermoso el griego. ¿Por qué? Porque nos habla más allá de lo que nosotros podemos identificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, pues nos damos cuenta de que la Biblia nos revela mucho. Pastora Lupita, ya me despidió, mi esposo me llevará y deseo muy bendecido día. Ok, Dios le bendiga. Bueno, yo creo que ya no está. Ando yendo verbos en gerundio, exacto, Pastor Raúl, a esto se les llama gerundio, el ing, el ando yendo, un presente continuo, una constante, ¿ok? Dice, son familias léxicas, lo que no cambia de una palabra es la raíz, así es, seguir el verbo infinitivo, correcto, exacto. Buen día, Muy bien, entonces yo quisiera preguntarles si hasta aquí estamos bien en lo que estoy comentando de estas tres particularidades si gustan este archivo se los mando. Digo, está ahí como que, no está como que tan bien hecho, pero les mando este archivo para que lo puedan tener y puedan ahí hacer algún repasillo, ¿ok? Gracias. ¿Algún comentario aquí, pastores, que quieran, algo que no les quedó claro, que quieran que regrese y expliquemos un poquito más, de manera más sencilla? Pastor, buenos días. Buenos días, adelante. Es una gran responsabilidad entender los verbos en presente, en futuro y en pasado. Los gerundios
Nosotros que estamos leyendo la palabra de Dios, debemos ubicarnos con una gran responsabilidad, haciendo llegar el mensaje al corazón de quienes nos escuchan, porque esta población no pudiera entender el presente, el pasado o el futuro. Sin embargo, nosotros tenemos esa gran responsabilidad, porque dice Dios, a quien más se le da, más se le exige. Y ahora entramos en un nuevo nivel de exigencia a nosotros mismos. Gracias por todo el mensaje que estuvo dando desde su primer clase hasta el día de hoy. Ha edificado mi mente en un despertar, mi espíritu, mi corazón, para poder hacer equipo con mi esposa como pastora y nuestro hijo. Pero también estamos dando cursos teológicos que se llaman INSTE. A estos grupos ahora debemos darles asesoría más precisa. Así que yo les digo muchas gracias de corazón. Bendigo a su familia, bendigo a su iglesia, y aquí tienen una casa en Zacatecas. Gracias, pastor. Pastor, muchas gracias. Eso motiva mucho, porque yo les comentaba desde un inicio la parte de ser humildes y decir, pues necesito seguir aprendiendo y aprender juntos en este dilema. Y obvio, es un paquete grande, pero a su misma vez es algo que nos debe de apasionar. Así que lo importante es de que podamos seguir poniendo en práctica, que no solamente quede como en curso, ¿no? Sino que podamos practicarlos. Pregunta el pastor David Catalán, consulta, ¿es el mismo número de identificación del Strong que el TUGI? Sí, en teoría debe de ser el mismo número, ya que es su clave única de registro. Definitivamente creo que requiere un curso de gramática avanzada. Pastora Nora, creo que tal vez no avanzada, porque ya avanzada hablemos de el objeto directo, hablemos ya de, pero ya yo creo que ahorita nada más recordar la parte de los verbos, los artículos, y pero no está por demás. De hecho, cuando entro al seminario, lo primero que hacen es que me dan un curso de gramática, ¿ok? Eso ayuda bastante. Entonces, porque sí, la última vez que lo vimos, algunos fue en la primaria o en la secundaria, entonces hay que desempolvar ahí, pero no está difícil. Aún no soy pastora, ok, pero sí quiero aprender, muy bien, no se preocupe. Ok, hermanos, voy a compartir la pantalla para decirles lo que les comentaba de esta palabra, la palabra eido, que ya no la puse, pero la voy a poner aquí, la palabra eido, que tiene que ver con ver. Muy bien, entonces fíjense, la palabra eido, voy a compartir la pantalla aquí en Lucas capítulo 19, verso 5. No sé si me quieren acompañar a buscar en su Biblia. Está en Lucas 19, 5. Muy bien, aquí va. Ok, bien, aquí la tenemos. Tenemos Lucas 15, dice, y como vino a Jesús, y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, ahora fíjense, aparecen dos palabras sinónimas, la palabra mirando y la palabra le vio, mirando le vio. Ahora, nosotros diríamos que esto es un pleonasmo, es como decir subir para arriba. A veces hasta nos mofamos, ¿no? ¿Cómo subir? Ni modo que subas para abajo. Meterte para adentro, salirte para afuera.
en nuestro idioma no es algo como que tan fino, como que tan pintoresco, y llega a ser, repito, una incluso mala forma de poder hablar o poder escribir, pero en la Biblia sí va a haber muchas veces que diga, "Ay, y Jesús subió arriba", o Jesús subió a Jerusalén, fíjese, y como vino a aquel lugar que Jesús mirando le vio. Voy a darle a clic en mirando, que es la palabra anablepo, ¿okay? Que es una palabra que es la palabra mirar. Ahora, una palabra mirar es diferente a una palabra ver. Voy a darle vio, que es la palabra eido, que acabo de comentar, pero eido significa ver más allá de lo natural. Significa ver la parte de sus emociones. Voy a quitarlo porque voy a poner nuevamente mi archivo Word, pero eido significa, tiene unas connotaciones bien hermosas porque eido, porque blepo significa ver superficialmente. Y eido significa ver más allá de lo natural. Pero fíjense, significa ver las dolencias, ver los traumas, ver el sufrimiento, ver el pasado, ver los fracasos. Pero voy a terminar con esto. También significa ver el potencial. Ahora, conectándolo, ¿recuerdan? Alguien, por favor, léame Mateo 4:18. Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro. Ajá, entonces Mateo 4:18 dice que vio a dos hermanos. ¿Qué palabra creen que aparezca ahí? ¿Blepo o eido? Eido. Ajá, ¿alguien puede buscarla? A ver, o voy a compartir aquí igual voy a compartir. Fíjense cómo vamos conectando. ¿Alguien tiene esa herramienta que nos diga si aparece blepo o eido? Si no, yo No, estoy abriendo. aparece eido. Dice verbo primario usado solo en ciertos tiempos pasados. Los demás siendo prestados del equivalente propiamente es ver literalmente o figurativamente. Por implicación solo en perfecto conocer y saber, percibir, reconocer, comprender, conocer, conocido, entender, ignorar, informar y mirar. Muy bien. ¿Cuál es su fuente, hermana? ¿Qué herramienta está usando? Strong. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora, el Strong, repito, solo nos da la parte primordial. Ya de ahí vamos a ver la parte lexémica, la parte gramémica, ok, la parte del morfema, y nos va a ir abriendo el panorama. Ok, entonces yo les recomiendo que consulten el diccionario teológico de Gerald Kittel, que es este diccionario que originalmente es escrito en alemán, después es traducido al inglés y después es traducido al español, que nos revela mucho. Entonces la palabra eido también aparece aquí en Mateo cuando dice y vio a dos hermanos. O sea, estamos con este peso gramatical dándole mucha interpretación sintáxica al texto. Ustedes pueden hacer una predicación de la propia, solamente de la palabra eido. O sea, y fíjense qué hermoso por todo eso. O sea, lo que Jesús estaba viendo en Zaqueo era eso. ¿Por qué creen que Zaqueo se baja y se va con Jesús? Y se acuerdan que dice que después que tienen ese diálogo, lo que hace Zaqueo, ¿alguien recuerda qué hace Zaqueo?
Da todos sus bienes a los, bueno, da sus bienes a los pobres y promete pagar a todos los que había defraudado con 4 tantos. Exacto. ¿Se imaginan a cuántos había defraudado en tantos años? O sea, lo que Zaqueo necesitaba era que alguien lo mirara con amor, que alguien lo abrazara, que alguien le invirtiera tiempo. Y cuando Jesús lo hace, este tipo se vuelve un seguidor asiduo de Jesús. Ya la Biblia no nos revela qué pasó con Zaqueo, pero es muy probable que se convirtió en un predicador potente, en un seguidor de Jesús asiduo, porque la Biblia sí dice que entonces Zaqueo prometió regresar lo que había robado. No recuerdo si incluso prometió dar el doble, no me acuerdo ahorita, pero lo que sí prometió fue regresar el dinero que había robado. O sea, 4 comprendió tantos. que, ¿perdón? Dice 4 tantos. Ah, ok, 4 Lo veces devolveré en más. 4 veces. O sea, fíjense a qué nos lleva. O sea, y este verbo es el que nos revela todo. Voy a ir al texto. A ver, vamos a Lucas 19 para no fallarle. Vamos a Lucas 19 y nos vamos dando cuenta que el análisis sí como que nos amplía bastante el panorama. Lucas 19. Voy a leerlo desde el 1. Voy a tratar de hacerlo apofánticamente y dándole sus connotaciones gramaticales. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, o sea, tenía el billete, tenía el camarón, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, eido, blepo y eido. O sea, lo vio superficialmente, pero también lo vio más allá de lo natural. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió, pero ¿qué palabra viene ahí? Así, deprisa. Prisa. Se dan cuenta que cuando Jesús emplea el poder ver, la gente reacciona inmediatamente, como los discípulos que inmediatamente, dice la Biblia, dejando las redes, le acolutearon, le siguieron. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque Zaqueo era mal visto por la gente en su tiempo, porque siendo judío trabajaba para los romanos y era Pastor, un perdón, malinchista. Adelante. perdón. Es que antes decía, y le recibió gozoso. Ah, muy bien, perdón, porque ahí se me pasó. Creo que eso también es Entonces, muy importante. exacto. Muy bien, pastora, muchas gracias. Dice que le recibió gozoso. Ahora vamos a ver porque estamos viendo la palabra gozo, ¿no? A la luz de Filipenses. ¿Ok? Entonces sería interesante ver la palabra gozoso también. Al ver esto murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, acuérdense que ese título de Señor solo se le daba al emperador, el curios. No le podías decir Señor a cualquier persona, solamente a una divinidad. En este caso, la gente le decía al emperador en turno. Y si tú no le decías Señor, te cortaban la cabeza. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo el defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, lo que hizo Zaqueo fue, me miraste, yo soy capaz de dar todo lo que tengo a la gente pobre y a los que he defraudado les voy a dar 4 veces más de lo que le he robado. O sea, en su análisis de trasfondo histórico, era un cuate que tenía mucho billete, muchísimo billete. Pero cuando se topa con Jesús y aparece la palabra eido, le cambia el mundo. Jesús le dijo, hoy ha venido
¿La qué? La salvación. La salvación. O sea, no le habló de una sanidad emocional, le habló de una salvación. Porque el único que puede dar salvación y perdón de pecados es Dios. Por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, lo que está diciendo es que ahí se convierte. Zaqueo. Ahorita voy con el pastor Raúl. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, fíjense qué hermoso es el análisis lingüístico, porque nos va a revelar más. O sea, no nada más es que Zaqueo se bajó y le siguió, no. O sea, ¿qué pasó? Jesús lo vio más allá. Jesús vio sus dolencias, sus quebrantos, sus fracasos. Yo me imagino a Zaqueo allá arriba viendo a Jesús, y cuando el Señor lo ve, yo me imagino a un Zaqueo llorando desde arriba. No sé si les ha pasado cuando se sienten tan inmerecedores de la gracia y de repente sienten y perciben que Jesús les está amando, que a pesar de que fallamos, Él nos da otra oportunidad, y uno a veces no puede ni hablar. Y yo me imagino a un Zaqueo allá arriba, tendido en llanto, y al Jesús decirle, baja porque quiero ir a tu casa. Zaqueo me imagino que se bajó. De hecho, la Biblia dice que se bajó deprisa. O sea, se bajó rápido. Y estaba gozoso y le dijo, Señor, ven a mi casa. Y la gente lo criticaba y decía, ¿cómo va a la casa de ese pecador? Y en el diálogo, yo me imagino que Zaqueo se sentía tan amado que le dijo, Señor, lo que tengo lo daré a los pobres, y a quien le he robado le voy a devolver todo. Pastor Raúl y después Pastor Almeida. Sí, pastor, solamente es una pregunta. ¿Qué tanta relación tiene que ver, ahora sí redundando, el verbo ver con mirar? Muy bien. Porque, si nos vamos, sí, adelante. Porque en la parte de Marcos, capítulo 10, versículo 17, acerca del el joven rico, habla acerca de mirar. Entonces me llamó mucho la atención porque esta palabra no sé si tenga tanta relación con mirar, porque en el pasaje del joven rico 3 veces maneja acerca de mirar, y miró al joven rico, miró alrededor y miró a la gente que estaba alrededor de él. Entonces, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17, ahí nos marca esa parte. Entonces me llamó mucho la atención si tiene alguna relación. De verdad, esa es mi duda. Gracias, pastor. Ok, aquí va. Esa pregunta, pastor, es muy buena. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo que nos dice Reina Valera no va a ser suficiente. O sea, tenemos que ir al original. Yo les ponía como ejemplo la vez pasada lo que sucede en el diálogo entre Jesús y Pedro cuando le dices, ¿me amas? Pero realmente Pedro no le contesta, sabes que te amo. Lo que Pedro contesta, y Reina Valera también usa el verbo amar, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero en el original no le está diciendo, tú sabes que te amo, le está diciendo, tú sabes que me simpatizas. Entonces aquí, pastor, ya en un estudio más serio, no es ver lo que dice Reina Valera, no es lo que dice incluso el texto crítico. Okay, hablando un poquito ya de cuestiones de la crítica alta, de ver el texto en su idioma original, no nada más es ver el Receptus o el bizantino o el alejandrino, es ver el idioma original y dejar a un lado Reina Valera. Porque Reina Valera nos ha ayudado hasta aquí, pero llega a este punto en el que yo ya no me baso en lo que dice Reina Valera para hacer un análisis, yo me voy al original. Entonces, por ejemplo, tengo Marcos 10, no sé si me quiera dar el versículo en donde aparece la palabra ver, por favor. Sí, pastor, está... 10:21 de Marcos. Ok, sí, 10:21. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende. Bueno, voy a ver lo que dice el original. Ok, 10:21 de Marcos, vamos a ver
¿Qué es lo que dice? Marcos 10:21. Dice entonces Jesús mirándole y aparece la palabra blepo. Ahí aparece la palabra blepo. O sea, vean cómo son diferentes verbos. Ahora, yo tengo que ver el contexto de este hombre, porque acuérdense que el hombre rico, a diferencia de Zaqueo, el hombre rico se actuó de diferente forma. Se entristeció, ¿no? Cuando Jesús le dijo, ven y vende todo lo que tienes. Entonces ahí no usa la palabra eido. Que repito, y hay otras palabras para ver, hay otras dos palabras. Entonces, por eso yo les decía, es bien interesante que a la luz de lo que yo estoy comentando acá arriba, ver la palabra en su etimología, en su contexto y en su análisis. ¿Ok? Nos va a abrir mucho el panorama. Pastor Almeida, Pastor Raúl, no sé si quedó claro. Sí, claro que sí. Gracias, pastor. Gracias, qué buena pregunta. Pastor Almeida, adelante. Sí, era la parte que iba a contrastar respecto a la actitud de Zaqueo y a la actitud del joven rico. En ambos casos el Señor los mira, pero mira su actitud. En el caso de Zaqueo había un interés por mirar a Jesús, pero el que quería mirar salió mirado, ¿no? Porque Zaqueo quería mirar a Jesús y Jesús solo iba a pasar por ahí, pero Jesús lo vio. Y en el otro caso es que el hombre va a buscar a Jesús directamente, le hace algunas apreciaciones, pero no hay, o sea, el Señor también mira su corazón, no hay esa necesidad, no es una parte como de orgullo, ¿no? De presunción, de decir, yo he hecho todo esto, y entonces el Señor lo voltea a ver, pero con compasión, con amor, ¿no? Porque dice, mirándole le amó, o sea, no estás preparado, este no es tu momento. Y le hizo una prueba bien sencilla, ¿no? A Zaqueo no se lo pidió, Zaqueo en ese momento reacciona al amor del Señor, a la salvación del Señor. Y él hace lo que ya vimos, ¿no? Se pone de pie, corrige algunas cosas, o trata de corregir algunas cosas, y el otro muchacho no, el otro se vuelve triste, y entonces el Señor pues lo mira con esa compasión que él siempre nos mira, ¿no? Esa era la parte que quería también contrastar, la del joven rico y la de Zaqueo, sus actitudes. Lo que dice pastor es bien importante. ¿Por qué? Porque no es porque Jesús haga acepción de personas. Porque uno puede decir, es que a uno lo vio idónicamente y a otro lo vio de una forma superficial, blepónicamente. Para uno utilizó el eido y para otro utilizó el blepo. No, porque después dice, le amó. Y aparece la palabra agapao. O sea que Jesús, ahora tenemos que ver el análisis sintáxico del verbo amar, porque estoy seguro que está en una voz activa. Significa que Jesús lo amaba también, pero respetó su decisión. O sea, respetó lo que dice la pastora Meida, respetó que él no quería realmente seguir a Jesús. Y entonces Jesús no puede hacer más allá de lo que nosotros le permitamos, porque al final el joven rico se marcha. Y al final Jesús dice, y mirándole le amó, o sea, sintió también esa nostalgia de amarlo sin reservas, pero no lo obligó a seguirlo. Es interesante. Entonces aquí tienen para preparar un buen sermón, una buena prédica, utilizando estas dos palabras, blepo y eido. Y pueden hacer ustedes una enseñanza bien increíble utilizando las herramientas que estamos viendo. Pastor Jorge, adelante. Gracias, pastor. Un saludo a todos. Nada más comentar también como una aportación muy breve, posiblemente también tiene que ver en el contexto de las palabras de lo que estamos hablando ahorita, la diferencia entre ver, observar y mirar, porque observar es enfocar la vista sobre algo específicamente, ¿no? Entonces, en el caso de lo que usted nos está enseñando de Zaqueo, que vio el corazón, no solamente lo miró a los ojos, o sea, observó más allá y el potencial que podía tener. Y es también la diferencia en relación a lo que la Biblia marca como el Shema, el oye,
a la diferencia de escuchar. Escuchar es como me pasó por arriba de las orejas y no puse atención. Pero el Shema es, te estoy hablando, pon atención, concéntrate en lo que te estoy diciendo. Entonces pudiera ser también esta diferencia en estas palabras de mirar, ver y escuchar y oír. Saber poner atención, enfocarte. Entonces, no sé si es correcto que esta expresión del Shema, oye Israel, Jehová tu Dios uno es como si Dios le estuviera diciendo, escúchame con atención, observa bien lo que te estoy pidiendo, y en este caso sería también aportación a lo que ha comentado el pastor Raúl y la pastora Meida. Es todo. Gracias. Claro, qué buen comentario, pastor, porque objetivamente, fíjense, nosotros vimos la palabra gozo en Filipenses, en griego, pero no sé si ustedes pudieron ubicar que en hebreo hay 10 palabras para gozo. Creo que sí recibí una palabra que sí hizo esa acotación y dije, esto es interesante. Porque el pastor Jorge ya tomó como punto de partida una palabra bien interesante en número 6 y en Deuteronomio 6, que de hecho la primer frase en el Tanaj, en la Torá, que un niño judío aprende es el Shema, es el oye Israel. Y esa palabra Shema que tiene connotaciones hebraicas bien interesantes porque lo que dice es cierto. Oye significa, a ver, detente, deja de hacer lo que estás haciendo, préstame toda tu atención. ¿Ok? Y después viene el versículo tan conocido, oye Israel, Jehová uno es, y después dice, llamarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, lo que nos lleva este análisis lingüístico es a poder ver los colores, es a poder diferenciar la parte incluso emocional, es a poder darnos una respuesta a las preguntas que a veces le hacemos al texto. O sea, nos va a ampliar con un abanico de una manera increíble y vamos a tener los argumentos para interpretar y no solamente decir lo que pensamos, sino con ya todas estas herramientas gramaticales, nosotros vamos a poder hacer una interpretación dándole al punto. Jesús estaba diciendo esto. O sea, no, por eso, o sea, no por nada el Señor Jesús decidió, o Dios decidió, que en la Biblia se escribieran estos idiomas, porque con el español no podríamos haber hecho esto. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, el español no tiene esa riqueza. El español, si bien es uno de los mejores idiomas, claro, y si ustedes han leído Don Quijote de la Mancha, nos vamos a dar cuenta que es un libro muy exquisito al oído y al lector, pero cuando vamos al griego nos da unas connotaciones bien diferentes y nos revela mucho de la propia esencia de Jesús. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, pastor. Muy bien, entonces, fíjense lo que sucede a continuación. Después de eso, ya tenemos nuestro manual. Voy a poner mi manual aquí a la pantalla, porque viene en la parte de las figuras retóricas. Pero antes de ello, quiero comentar en cuanto a la tarea. Libación. ¿Qué es la libación? Porque ya comentamos que Filipenses es una carta que se escribe en prisión, es la primera carta, es muy práctica, no tiene como un contenido organizacional y teológico como la tiene, por ejemplo, la última epístola que escribe en prisión, que es la epístola a los Efesios, en donde es un apartado logístico, organizacional de la iglesia, es una poesía, literalmente, llena de mucha carga teológica, pero Filipenses es una carta que nos habla de la practicidad, empieza defendiendo su apostolado, más bien empieza afirmando bases teológicas en cuanto a la posición de Cristo para atacar también a los grupos herintistas gnósticos que desacreditaban que Jesús había venido como hombre,
algunos de los sedentistas decían que había venido solo como espíritu. Después establece bases teológicas, la doctrina de la kenosis, del vaciamiento, la doctrina de la hipóstasis, ¿ok? Del desprendimiento para poder tomar forma humana, y enfatiza mucho el gozo. Entonces, la palabra gozo aparece 16 veces, ¿ok? Aparece 14 la palabra gozarse y aparece otras 4 la palabra regocijarse. Pero Pablo sabe que pronto va a morir y no pierde la ilusión, no pierde el ánimo, no se desanima, no está triste, no está deprimido. Al contrario, anima aún en una etapa donde es presidiario. Y después les dice, porque yo, Pablo, estoy dispuesto a ser derramado como libación. No sé si ya les expliqué lo que era la libación la semana pasada, pero eran 2 litros de jugo de uva fermentada. Era uva que había pasado por el lagar. Punto y aparte y paréntesis, las mejores uvas, los mejores viñedos están en Israel y en Italia. Pero las mejores uvas a nivel mundial están en Israel y crecen en el desierto. ¿Ok? Entonces, pero el proceso para que llegue a ser un buen vino es un proceso que lleva sus diferentes connotaciones. Por ejemplo, tiene que ser una buena uva, tiene que ser pisoteada a través del lagar. Bueno, en aquel tiempo, el lagar era una forma como rueca en donde la gente pisaba las uvas y era extraído el néctar de la uva y después ese néctar era llevado y era puesto y tenía que estar fermentado y ya después era usado, era un buen vino. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo estoy dispuesto a ser sacrificado, porque el sumo sacerdote en el tiempo del holocausto, que era cada año, una vez al año se hacía un holocausto general, entonces se hacía el sacrificio, el oferente traía su animal, entonces ya en el contexto del tabernáculo, acuérdense que estaba en la puerta, después estaba el altar del sacrificio o el altar de bronce, que también se llamaba, ¿ok? Entonces sacrificaban al animal, el animal se desangraba, le aplicaban la llaga que menciona Isaías capítulo 52, porque por tu llaga, o sea, por el momento en el que el cuchillo pasó y cortó las glándulas a través de la cual fluye la sangre y murió, dice, a través de ellos somos sanados, a través del sacrificio de Cristo. Entonces, el animal estaba siendo desangrado, se le prendía fuego y la libación era rociada. Los 2 litros de jugo de uva eran rociados. Entonces, hacía un sonido como cuando usted está asando carne, que ya puso la parrilla y avienta la carne y entonces viene ese sonidito. O cuando en el comal está en la cocina y le avienta la carne al comal o al sartén, hace eso y empieza a salir, no sé cuántos de ustedes, por cultura, bueno, en otros países usan mucho, por ejemplo, el vino blanco, ya en tiempo de la Navidad para poder darle un poquito de hidratación, de sabor y también para ablandar la carne se le inyecta vino blanco, vino de diferente tipo de vino. Entonces, tiene sus propiedades y además le da sabor también. Ok, entonces la libación era derramada sobre el altar y entonces, y es lo que en la Biblia le llama olor grato, olor fragante. Pues entonces estaría un olor muy agradable, muy grato. Ok. Interpretación. Pablo está diciendo, gócense, regocíjense. Yo estoy dispuesto a ser derramado como libación, o sea, yo ya pasé por mi proceso. Así como las uvas ya fueron procesadas, yo ya fui pisoteado, yo estoy a punto de morir. O sea, fíjense, se asimila, retóricamente se conoce como una metáfora.
lo que está diciendo Pablo, yo estoy dispuesto a sufrir las penalidades, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, ¿para qué? Para darle sabor al sacrificio de Cristo, para que cuando yo sea sacrificado y derramado sobre el altar, el sacrificio ya fue hecho. Lo que yo voy a hacer como cristiano es ser derramado y dar buen testimonio para que otros puedan oler el sacrificio y digan, wow, qué hermoso, quiero conocer más. O sea, el sacrificio de Cristo ya está, pero yo, lo que decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. No sé si ya les vi con ustedes la palabra mimetai, imitadores. ¿Ya la vimos o no? ¿No? Sed imitadores de mí, ¿no lo hemos visto? No les sé. Bueno, la palabra sed imitadores de mí, que la dice Pablo, es la palabra griega mimetai, que viene del lexema mimo. Pregunta, ¿un mimo qué hace? ¿Un mimo habla? Imita. Imita. Un mimo se mueve, un mimo no habla, un mimo solo actúa. ¿Qué está diciendo Pablo? Habla menos, actúa más. Sed imitadores, o sea, actúa como un mimo. Que tu vida, que tu testimonio no sea que tú estés diciendo a la gente que la amas o que la tratas bien, no, actúa. Fíjense todas las implicaciones y la carga de significado de estas palabras. De hecho, me gustaría que ustedes investigaran esa palabra, mimetai, ese texto cuando dice, sean imitadores. Y que de ahí ustedes hagan una enseñanza y la lleven a sus iglesias y hablen del poder que Savonarola decía, pre-reformador en el siglo XIV, que decía, el cristiano debe de predicar todos los días y hay ocasionalmente abrir su boca, ¿no? O sea, porque predico más con el ejemplo, mimetai, mimo. O sea, habla menos, actúa más. Entonces Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a ser derramado y quiero que mi testimonio produzca olor grato en el sacrificio que ya fue efectuado para que cuando la gente vea a Cristo pueda percibir el olor grato a través de mi estilo de vida y se acerque y diga yo quiero. ¿Sí me comunico? O sea, y es algo muy hermoso. O sea, entonces estoy comprendiendo por qué el apóstol Pablo usa la palabra libación. Y tiene un sentido totalmente diferente. Porque al poco tiempo es sacrificado. Y creo que ya les conté lo que habla Tácito en cuanto al sacrificio de Pablo. Sí les platiqué, ¿verdad? Lo que no dice la Biblia, pero lo que dice la historia en cuanto al momento en que muere Pablo, no se los he dicho. No, pastor, no nos ha dicho. No lo ha dicho. Bueno, ¿me dan chance de decírselos o lo guardamos para otro día? Está No, bien. No, que de lo una vez, diga. por favor. Vale, está Pablo. ¿Se acuerdan ese pasaje donde está Pablo ahí con los discípulos en Jerusalén y hay un profeta que se llama Ágabo? Y este profeta le dice al que sea dueño de este cinturón, pues le van a dar duro, lo van a golpear. Y entonces la gente lamentándose, no, porque sabían que era de Pablo. Pablo ya está anciano, ya está perdiendo la vista, ya está quedando calvo, ya tiene problemas físicos, o sea, él se desgastó por el evangelio, ya hizo sus viajes misioneros. Y entonces Pablo, así en el análisis lingüístico de ese texto, dice que Pablo se levanta y les dice a todos, dejen de estar de chillones, porque yo no nada más estoy dispuesto a ser golpeado, yo estoy dispuesto a morir por el evangelio. Así es que les da una cachetada a todos y le dicen, ¿saben qué? Yo voy a ir a Roma. Y ustedes no se pongan tristes, porque yo estoy dispuesto a morir por el evangelio. Porque ya los demás estaban tristes. Ay, pobrecito, es que sí es profeta, claro. Pero Pablo ya sabía que le quedaban poco tiempo de vida. Entonces llega a Italia y Nerón acaba de hacer todo este borlote de que quemó Roma en el 65, hizo un incendio porque obviamente tenía ciertos argumentos políticos, sociales y religiosos y estaban matando a los cristianos. Entonces agarran a Pablo y lo llevan con Nerón
y la pena era muerte, la pena de muerte, decapitarlo. Está un rato en prisión, ahí escribe algunas epístolas, entre ellas escribe la epístola a los Efesios, y después lo llevan y lo van a decapitar. Esto que voy a comentar siguientemente lo dice Tácito, historiador helénico. Tácito dice que Pablo llega al Coliseo y lo van a decapitar, y un verdugo se acerca y le va a cortar la cabeza, y Pablo lo ve. Este historiador no es cristiano. Pablo lo ve y le dice: estoy cerca de regresar a casa. Estoy cerca de regresar con mi creador. ¿Qué esperas para, pues, hacer lo que tienes que hacer? Y el verdugo se le queda viendo y le dice: tú estás loco, ¿qué clase de Dios es el que tú tienes? Y el apóstol Pablo le empieza a hablar de Jesús, como él lo hacía. Y entonces el verdugo cae de rodillas y le dice: yo quiero irme contigo. Y entonces se convierte. Y esa tarde noche, en vez de ser uno el decapitado, fueron dos. Tuvo que venir otro verdugo. Y el apóstol Pablo, en cuanto a la parte narrativa histórica de un historiador, esto no viene en la Biblia, el último minuto del apóstol Pablo en la tierra todavía se llevó a otro, le predicó a otro. Interesante porque el peso del evangelio estaba muy fuerte. O sea, acuérdense que los cristianos se reprodujeron de una manera increíble. Recomendación: lean el libro que se llama El mártir de las catacumbas, que nos habla, que es un libro muy pequeño, que es un libro bien, que uno lo puede leer hasta en un día, que nos narra lo que yo estoy platicando ahorita, la situación de de la iglesia primitiva en tiempos de persecución. Estoy viendo a ver si lo tengo a la vista, pero se me escondió. De hecho, ya nos lo dieron, profesor. Ya nos ¿Ya se lo, los dieron? ya nos lo compartieron por medio del pastor Marc González. Ah, ¿se los recomendó el pastor Marc? Sí, ya lo tenemos. Ah, ¿ya lo leyeron? Sí, Bueno, ya lo tenemos. Gracias. Ah, bueno, está bien. Qué bueno. Todavía no lo terminamos de leer. Bueno, cómprenlo, hermanos, cómprenlo, ténganlo físico. O sea, está Nos lo bien que se dieron los vayan digital, dando. maestro. Sí, Nos lo pero obsequiaron si pueden, digital. cómprenlo. No, se desconoce el autor, es anónimo, pero tiene datos bien padres, bien padres. Nos habla ahí del soldado, ¿no? De las reuniones que tenían ahí en las catacumbas y cómo el soldado se convierte, todo ese rollo, y nos habla de la realidad que se vivía. Entonces, lo que yo les estoy comentando, fíjense cómo partiendo del análisis, nos estamos yendo a trasfondo, nos estamos yendo a contexto temático y regresamos a la... O sea, por eso yo le doy mucho peso al análisis. Y eso que todavía no vemos latín. Ok, o sea, el camino es muy largo. Yo sigo capacitándome porque yo digo, no sé, o sea, me falta mucho que aprender. Y por eso constantemente yo estoy tomando cursos, siguiendo capacitándome. Uno nunca deja de aprender. Sobre todo que, bueno, yo ya tengo esta información y yo la digiero, yo la digiero, y eso nos ha permitido tener una pastoral, un trabajo servicial que pueda ser certero. Porque todo esto tiene que ver con las dolencias de las personas. O sea, lo que me gustó mucho lo que dijo, no me acuerdo qué pastor dijo, que Pablo le dice a Timoteo: preséntate como digno de un obrero que traza bien la palabra.
Ahora, estamos viendo estas pequeñas sesiones en donde yo sé también por las tareas que me han mandado que ustedes están aprovechando. Por eso yo les decía, bueno, los que están predicando, pues pueden hacer unas enseñanzas muy, muy hermosas de lo que estamos viendo, ¿no? Del ver, del observar, del mimetai, ¿no? De decir, y también hacerlo explicarlo de una manera sencilla a la congregación. Acuérdense que entre más sencillos seamos, vamos a ser más certeros. Todo esto del dativo, del nominal, de la primera persona del singular, tiempo genitivo, voz activa, verbo en auristo segundo, eso es para el exégeta, para nosotros. O sea, nosotros tenemos eso en nuestras anotaciones, pero a la hora de nosotros comunicarlo y yo, en la sesión que viene, voy a comentar con ustedes los 12 pasos homiléticos dentro del contexto de la exégesis, para que ustedes no nada más tengan la info, sino que ya también la prediquen. Entonces, no sé en qué sesión estamos y cuánto, ¿alguien se acuerda en qué sesión estamos? Estamos a punto de empezar, estamos en la 4. Vamos a ver las partes, las figuras retóricas apenas. Ok, estamos en ¿cuántas clases nos quedan? ¿Nos queda esta y nos quedan otras 2? Sí, porque ya estamos en la cuarta de exégesis, ¿no? Afirmativo es la 4ª lección. Ok, la sesión 8, pastor. Ok, entonces tenemos 10, nos quedan 2. Si es la sesión 8, nos quedan 2. O sea, tenemos que aprovechar porque, miren, les voy a dejar de tarea para que vayan avanzándole. Las figuras retóricas no me voy a detener tanto. Ustedes van a estudiar el manual. Ustedes van a estudiar el manual y ustedes van pues esta es una metáfora, esta es una sinécdoque, este es un símil, este es un eufemismo. ¿Ok? Esta es una fábula. Dice el rector Levi, comentó que faltan 2 semanas. Ok, faltan 2 semanas. Fíjense lo que vamos a hacer la siguiente. La siguiente semana, con ustedes vamos a ver los 12 pasos homiléticos. ¿Ok? En esa parte yo condensé, eso no lo van a encontrar en un libro. O sea, yo condensé diferentes métodos homiléticos. De repente a mí me gusta hacer mucho eso, pues tomar información de todo y yo contextualizarlo aquí a nivel México, ¿no? Porque los libros normalmente vienen del gabacho, vienen de Estados Unidos y la necesidad es otra. Entonces yo lo que hago, y hasta le pongo nombre, así como le pongo un nombre, bueno, los 12 pasos de la homilética exegética en un contexto mexicano. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el tema, el título, sus connotaciones, para que ustedes, ya con todo el cuidado y el tiempo también para que externen dudas, ustedes hagan su estudio hermenéutico y exegético y lo puedan vaciar al bosquejo homilético y puedan predicarlo. Y yo voy a verlos predicar. Entonces yo quiero verlos predicar su texto. Tienen que tener la habilidad para predicar un sermón en 1 hora, pero también para predicarlo en 5 minutos, es más, en 3 minutos. ¿Ok? Entonces vamos a ver que muchas de las partes de las predicaciones y de los estudios los vamos a tener que reducir. Antier me tocó estar en un hospital y predicarle a una persona en 3 minutos, darle el plan de salvación en 3 minutos. Para los pastores sé que es bien difícil porque la famosa frase, con esto termino, y cuando dices la primera vez con esto termino, todavía faltan 40 minutos. Y vuelves a decir, ahora sí, con esto termino, falta media hora. O sea, con esto termino lo dices 10 veces. Y ya la 10ª ya es cuando la gente dice, ya está aterrizando. ¿Ok? Entonces, y más con estas herramientas, pues vamos a tener pues mucha más información. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿ok? Me encantaría verlos en licenciatura, porque ya en licenciatura vemos la parte de la exégesis hebrea, ¿ok? Así que les motivo a que si les está gustando el curso, al terminar su certificación, y no estoy haciendo,
no me pagan tampoco por hacer esto, pero me encantaría verles igual en hebreo, ¿no? En licenciatura, el seguir capacitándose, ya viendo la parte hebrea, pero también la parte, perdón, la parte griega, pero también la parte hebrea. Entonces, la sesión que sigue, lo que vamos a hacer es eso, tocamos la parte de las figuras retóricas. No me manden nada esta semana, solamente ustedes lean, estudienla, y en clase las dudas que tengan las externamos. Vamos a ver la parte de los signos griegos, así que se van a memorizar la tablita que yo les dejé. En minúsculas, no se memoriza en mayúsculas, no es necesario por ahora. En minúsculas. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de esta tablita? ¿Ok? Se la van a memorizar porque yo voy a estar muy bien, por ahí la pastora Marve, muy bien. Yo voy a escribir en griego. Voy a estar escribiendo en griego y ustedes van a tener que identificar qué estoy escribiendo. Ok, voy a hacer, entonces ustedes van a tener la capacidad de escribir en griego y obviamente de que cuando lean en griego ustedes puedan saber qué están leyendo. Ok, entonces con eso cerramos la parte, de la figura retórica, aterrizamos en la parte de la homilética y en el manual nos va a quedar la parte de la teología sistemática, que es la unidad de revelación. Entonces, ahí ya les di un poquito, no es cierto, no, con ustedes no fue. Y ya la última clase, vamos a ver la teología sistemática en sus 10 ramas, así también, de manera general. ¿Para qué? Para poder englobar los 4 pasos del análisis lingüístico. Ya los abrazamos. O sea, lo que hace el bajo en la música es lo que hace la unidad de la revelación en la hermenéutica. ¿Verdad, mi hermano David Catalán? Es lo que hace el bajo, ¿no? O sea, abraza los instrumentos, o sea, hace que no estén todos por un lado, sino que los abraza y les da una coinonía interesante. Lo que hace la unidad de la revelación es eso. O sea, ya la unidad de la revelación te va a impedir, ¿ok? Que te saltes a otra interpretación porque lo vamos a ver a la luz de otros versículos. Nos abrazamos. Ya después de ahí, cuando termines eso, ya el círculo hermenéutico sigue. Y yo creo que tenemos ya las herramientas para seguir interpretando mejor. El pastor, no me acuerdo su nombre, que comentó eso, que de Zacatecas comentó eso, ¿no? Que se nos va a demandar más, así que no se me espante, sino que motivémonos cada día. Ok, nos quedan 4 minutos. Voy a dar el tiempo por si alguien quiere comentar algo. ¿Alguien quiere externar algo? Adelante. Yo, pastor. Adelante, pastora. Para mí es muy, muy interesante todo lo que hemos estado viendo. Estamos trabajando en un instituto y créeme que me ha cambiado todo el panorama. He aprendido muchísimo y ahora voy con cuidado respecto a las enseñanzas, incluso en la predicación, ¿no? Porque sí, a veces teníamos una mirada muy superficial sobre los versículos de la palabra y ahora que estamos trabajando con ustedes, pues sí es detenernos a revisar las palabras, detenernos a revisar lo que vamos a compartir, que ya no es así como que superficial, sino que ya te vas a buscar qué quiere decir, por qué lo dice, o sea, el contexto temático, el contexto histórico, los imperativos, por ejemplo, esto estoy compartiendo son imperativos divinos, y cuando dice el apóstol, mirad pues cómo andéis, ya no es nada más el andar superficial, sino el analizar nuestra conducta, nuestra vida, y el por qué tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero esa parte del mirad que ahorita nos está compartiendo, cuando dice el Señor lo vio, y cuando vemos en la otra parte que también lo vio, mirándolo de una forma y el otro lo miró de otra, y entonces ya entendemos muchas cosas más, y yo de verdad le agradezco porque
ya no es lo mismo, ya tenemos otro panorama, tenemos otras inquietudes y ya no es que nos diga investiguen esta palabra o esta palabra o esta palabra, ya no, ya es de nosotros que tenemos que ir checando cada uno de los pasajes que vamos a compartir, de no nada más decir, yo creo que es esto o yo entiendo esto, no, sino irnos precisamente a los comentarios, a los, a las aportaciones que hay en respecto a esas escrituras y que podamos dar una mejor enseñanza a la iglesia, porque la iglesia necesita enseñanza. Gracias, pastor. Ok, pastora, muchas gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Nos queda un minuto. ¿Alguien quiere externar? ¿Tiene alguna duda en algo que hayamos comentado? ¿Quiere externar algo? Adelante. Bueno, yo estoy agradecida con Dios y con cada uno de ustedes porque me han enriquecido. Creo que este año 2022 me he vuelto la mujer más rica, muy rica. Estoy aprendiendo mucha información para mí, demasiada, pero muy contenta de escucharlo a usted, escuchar los comentarios y aprendiendo con mucha más responsabilidad, con más compromiso, con más integridad, honestidad, muchas cosas aprendí aquí, muchísimas cosas. Es algo tremendo porque aprendí a administrar mi tiempo, a ser honesta, ser íntegra, trazar bien la palabra, sabiendo que es una responsabilidad y que si la trazamos bien como debe de ser, creo que va a traer esa transformación, ese cambio que realmente se necesita en cada uno de nosotros. Así que gracias por todo y por la paciencia que me han tenido todos. Gracias, maestro. Gracias, pastora Lucy. Bueno, pues me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Seguimos, recuerden las tareas, pues no me manden nada esta semana. Estudian las figuras retóricas, estudian el alfabeto y la siguiente semana nos vemos aquí para pues terminar, ya estar empezando a cerrar el curso y vayan trabajando también en el texto, en su proyecto final, vayan haciéndole, aplicándole los pasos del círculo hermenéutico para que al final pues el tiempo no se los coma. Muchas gracias por toda la impartición, ha sido un reto. Ok, Pastor Santiago, sí, a veces batallamos con el internet también, pero seguimos dándole. Familia, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Valle de Chalco. Están muy bien. Gracias por su presencia, su motivación nos inspira mucho y nos lleva a poder aprender juntos. Así que les mando un fuerte abrazo. Dejo el lugar a Mesty, que está por ahí. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, hermano.